momento de escribir estos requisitos de usuarios. Entonces, cuando nos ponemos manos a la obra y estamos redactando, debemos hacerlo procurando seguir estas formas, que en esencia es el resumen pues, de lo que hemos estado viendo a lo largo de esta plática, ¿no? Primero, que sean específicos, es decir, que deben decir exactamente lo que se requiere utilizando un lenguaje consistente, evitando ambigüedades. Específico. Segundo, que sea medible, para que una vez que el sistema esté implementado, pueda comprobarse a través de las pruebas de validación, ¿sí? Tercero, que sea alcanzable. Ya ven que se los mencionaba, ¿no? Porque con esto nos referimos que a la hora de establecerlo, debemos tomar en cuenta que las restricciones que vamos a tener en todo momento dentro del sistema. Y aquí es donde se vuelve particularmente importante el enfoque holístico. Cuarto, que sea realizable. Evitar pedir cosas que sabemos que están fuera de nuestro alcance o bien cosas que ya de pronto llegan a caer en lo irracional, ¿no? Entonces hay que ser también aquí muy realistas y que sea obviamente un requisito humanamente posible de cumplirse. Por último, que sea trazable, es decir, que yo pueda irlo identificando y pueda irlo relacionando durante todas las etapas de la validación. Al tener requisitos de usuarios bien definidos, vamos a poder decir que son efectivos y pues que también representan una ventaja competitiva para mi empresa, ¿no? La empresa de cada quien, a eso me refiero. Y que nos van a poder ayudar a evitar situaciones como retrabajos, porque retrabajos es tiempo y dinero, ¿sí? Costos ocultos que de pronto puedan llegar a brincar, pérdida de tiempo, porque al final también tiempo es dinero, insatisfacción de nuestros clientes. No estoy hablando específicamente en este caso, el enfoque que yo pueda tener como consultor, sino el usuario de mi producto. Pérdida o demérito de la calidad de mi producto, que conlleva daños a la reputación de la empresa y por consiguiente daños al patrimonio. Es decir, daños al patrimonio de mi empresa. Entonces, unos requisitos que estén bien establecidos pueden representar un ahorro importante en costos, pero sobre todo representar una calidad que llega a distinguir a mi producto dentro del mercado. De mi parte, esto es todo. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus oficinas o en sus domicilios, donde quiera que ustedes estén. Y espero que esta experiencia que hoy he tenido la oportunidad de compartirles, pues les sea de utilidad para su día a día. Entonces, con esto terminamos y ahora sí, abrimos 10 minutitos de preguntas y respuestas, ¿no? Vale, en la sección de preguntas y respuestas tienes algunas. ¿Quieres que te ayude a leerlas? Ah, ok. Sí, sí, sí. Por favor. Ok. Daniel Moreno pregunta, en la matriz de trazabilidad, cómo se diferencia el requisito, la especificación y de la prueba? ¿Cómo se diferencia el requisito, la especificación y la prueba? Con el número de identificación que tú le des. Así de sencillo. Porque desde un inicio, es que va a depender mucho de cómo lo organizas, ¿sí? Entonces, si desde un inicio tú a cada requisito por separado le das un número de ID o bien identificas una sección de documento,
Eso lo asocias a tu siguiente especificación, lo mismo, ya sea una por una o bien en cada parte, en cada sección del documento, ¿sí? Y entonces eso es lo que tú tienes que ir plasmando y reflejando en tu matriz de trazabilidad. Entonces ahí el punto va a estar en cómo identificas cada, pues, o cada requisito o cada sección, ¿va? Siguiente pregunta. Bueno, espero que sí haya podido contestar tu duda. Ok, la siguiente es de Sixto. Dice, tengo una consulta. ¿Tiene relación la URS para la compra de un equipo o sistema? ¿Qué tanta relación hay entre el enfoque de la compra o va netamente ligada para la validación? Ah, mira, esto es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que, que sí, que estas URS tú ya las deberías de tener definidas, aprobadas, revisadas, ajá, em, antes de realizar la compra, ¿no? Y tiene mucha lógica. Sin embargo, en la práctica y en la vida real, podría decirte que el 99% de las veces esto no se cumple, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la dirección piensa, ok, necesitamos un sistema que haga esto, pero es lo que piensa la dirección y entonces empiezan a involucrar costos, empiezan a haber proveedores, de repente involucran otros factores que no tienen nada que ver ni con el proceso, ni con proveedores aprobados, etcétera. Y entonces termina uno trabajando pues sobre lo que ya existe, ¿no? Y entonces, en lugar de nosotros adecuarnos a lo que el proceso por su naturaleza demande, terminamos adaptando el proceso a lo que, a lo que ya tenemos o a lo que debe de ser, ¿no? Que bajo el enfoque de la nueva edición de GAMP 5, esto incluso ya está sugerido. Por lo tanto, eh, ya es muy aplicable, ¿sí? Entonces, de primera instancia, sí, sí está relacionado con la compra o adquisición de sistemas, pero también está relacionado a la validación y sí que está bien relacionado, pues porque probar todos estos RUs y demostrarlos que los cubres, pues te va a decir si al final de la validación, si tu sistema es o no es apto para lo que tú lo estás previendo. Espero con esto haber contestado tu duda. Siguiente. Ok. Daniel nos pregunta, ¿cómo se puede relacionar cada evaluación de impacto con un requisito de usuario? Mm, Mira, yo te diría que la evaluación de impacto no está realmente así relacionada, ¿no? Valga la redundancia. Em, Sino que más bien inicias de una evaluación de impacto eh, de tu sistema para saber em, hacia dónde van los requisitos de usuario. Ujú. Y bueno, Bien. espero haber contestado. Ujú. Por acá también nos pregunta Daniel, de los requisitos, ¿cuáles son obligatorios siempre en una validación? Mm, ¿Cuáles son obligatorios siempre en una validación? Pues es que los que tú definas, los que tú definas que son imprescindibles para tu proceso, son los que sí o sí tienes que demostrar en la validación o mediante las pruebas de validación que están cubiertos. Listo, si quieren nos vamos a la que sigue. Listo. Por acá dicen, buen día, ¿cómo procedemos con la generación de URS
cuando deseamos migrar de un sistema en uso a uno nuevo? ¿Cómo procedemos a la generación cuando... A ver, ¿me puedes repetir, por favor? Dice, ¿cómo procedemos con la generación de URS cuando deseamos migrar de un sistema en uso a uno nuevo? Ok, ahí habría que revisar, yo te diría, la organización de, pues, de tus documentos. Ujú. Porque pudiera abarcarse todo en un plan de migración y si no es mucho, ahí se puede estructurar pues de una forma mucho más pragmática y resumida, ¿no? Y de todas maneras cubrir y abarcar lo que necesita tu migración. Pero si al final la evaluación del entorno que tú tienes en ese momento nos indicara que es mejor, ya sea actualizar tus requisitos de usuario o ampliarlos, va a depender mucho de lo que tienes en ese momento y también de cuál es el contexto de esta migración que necesites hacer. Sí, es un caso muy, muy particular que tendría que evaluarse. Ujú. Ok, listo. Aquí tenemos otra pregunta de José María. Dice, ¿en los requerimientos se deben colocar las especificaciones de hardware y software requeridos? De preferencia, sí. Sí, porque esto es uno de los temas que yo les comentaba eh, respecto a estar aterrizados en los recursos con los que contamos dentro de nuestra empresa, ¿sí? Porque quizás yo quiero o yo necesito, vamos a decir así, un sistema en la nube, pero no tengo una buena conexión a la red. Ujú. Entonces, eso ya es una limitación. Por lo tanto, sí es importante que consideres requisitos de software y hardware, porque eso te va a decir si realmente puedes cubrir ese requisito con lo que tienes actualmente o bien enfocarlo hacia, oigan, oiga, señor director, necesitamos para cubrir este requisito, pudiera ser, ¿no? Escalar la infraestructura. Y de ahí, pues, que se deriven también quizás algunas mejoras. Ok, tenemos tres preguntas más. Dice, ¿qué actualización hizo la GAM 5 segunda edición con respecto a la realización de los requisitos de usuario? ¿Solo en el enfoque de pensamiento crítico? No, de hecho también te dice que si tú quieres abarcar en un solo entregable, vamos a llamarlo así, especificaciones de requisitos de usuario y, y definirlos tanto que pudieran llegar a ser especificaciones funcionales, también lo puedes hacer. Porque, de hecho, justo con el enfoque de pensamiento crítico, te da una herramienta para que tú puedas sustentar por qué lo hiciste de tal o cual forma. Ujú. Ok, por acá, penúltima pregunta, dice Juan Camilo. Antes de empezar a validar el sistema, ¿todos los requisitos deben estar definidos? ¿Y qué se puede hacer cuando el proceso de negocio no está completamente definido? Antes de empezar a validar si todos los requisitos deben estar definidos, pues sí, yo te diría que sí. Esa es de hecho la lógica. Sin embargo, si hay algo que
durante el proceso de validación tú detectas que hace falta y que es crítico, pues actualizas tus requisitos de usuario y lo que de ahí se pueda derivar en adelante. Tu análisis de riesgos, tus especificaciones, tus pruebas, etcétera. Que es también otra de las cosas que les comentaba. El que queden definidos en el inicio del proyecto no quiere decir que sean inamovibles, ¿no? Sino que, por supuesto, debemos de ser lo suficientemente flexibles, como para que si vamos progresando, ok, en este momento estoy detectando que esta cuestión no la hemos cubierto, pues nos regresamos, actualizamos y de ahí lo que se derive en adelante para poder demostrar que efectivamente estoy cumpliendo con este requisito. Bien, y la última pregunta, que igual es de texto, dice, ¿es necesario la compaginación de URS para equipos heredados? Mira, para... No entiendo muy bien a qué te refieres con compaginación, pero lo que te puedo decir respecto a URS en sistemas heredados es que normalmente este tipo de sistemas pues no tienen una validación anterior, ¿sí? Entonces, si de todas maneras ya tengo ahí el sistema y el sistema ya está en operación y el sistema tiene tiempo formando parte del proceso y el proceso está bajo control, no existen desviaciones críticas, el enfoque que deberíamos tomar es comprobar si con respecto a las necesidades del proceso, los requerimientos siguen cubriendo y siguen siendo vigentes. Y demostrado obviamente mediante sus respectivas pruebas. Muy bien, aquí tenemos una última pregunta de Esteban. Dice, si tengo un proceso que no es tan estricto como el farmacéutico, ¿qué otro enfoque aparte del GAM5 puedo utilizar? Mm, mira, eso no, es que va a derivar también de bajo qué normativa, bajo qué normativa estás. Pero lo que podrías hacer ahí, que es de hecho lo que hacen lo que hacen algunas cosméticas es toman este enfoque como base y van retirando aquellas cuestiones o aquellas exigencias que no son normativas. Y de esta forma, pues, abarcan lo, lo más posible. O sea, lo usan como base y van descartando aquellas que realmente no son necesarias para el enfoque que están buscando. Ok, bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. No sé si de pronto quieras agregar algo más. No, de mi parte es todo. Bueno, quizás si alguien quisiera que le pudiera yo ampliar más sus dudas, o más bien las respuestas a estas preguntas que nos han estado enviando, pues que me pueden contactar por correo o me encuentran también en LinkedIn como Valentina Grados y sin problema, pues lo podemos atender, ¿vale? Ok, muchísimas gracias, Valentina, por este espacio, por obviamente compartirnos todo tu conocimiento. Y bueno, ya solamente